Buenos días, alumnos. Vamos a comenzar con los contenidos que tienen que ver con la biomecánica. En este caso vamos a comenzar con la biomecánica del miembro superior, específicamente hablando de la articulación del hombro, ¿ya? Bueno, como introducción, siempre cuando se habla de hombro tenemos que hablar desde el complejo articular de hombro, ¿ya? Porque es un complejo en el cual se ven involucrados diferentes tipos de articulaciones y unas que son llamadas pseudoarticulaciones, que se caracterizarán en breve. Pero lo más importante de esta introducción es entender que el hombro es una articulación que sacrificó la estabilidad por la movilidad. O sea, es una articulación que no es tan estable, pero que es la más móvil del cuerpo. Y va a unir el tórax con el miembro superior, y dentro de la anatomía funcional podemos mencionar que es una enartrosis que va a moverse dentro de los tres planos y dentro de los tres ejes de movimiento. Por lo tanto, se habla de que es una articulación multiaxial. Anteriormente mencioné que es un complejo en el cual, para realizar un movimiento de abducción, de flexión, de rotación, etc., se necesita la colaboración de otras articulaciones. Por lo tanto, este complejo articular va a comprender tres articulaciones que son las denominadas verdaderas, y se expresa que son verdaderas por sus características anatómicas en relación a que tienen cápsula articular, que tienen uniones articulares, en este caso ligamentos, que van a unir un hueso con otro hueso, por lo tanto se denomina como una articulación verdadera. Y las pseudoarticulaciones, que en este caso son dos, o en muchos libros se pueden llamar como articulaciones falsas, que se habla de articulación porque interceden en el movimiento del hombro, pero carecen de una cápsula articular, carecen de ligamentos que unan, por lo tanto, solamente generan un deslizamiento entre capas musculares o entre una capa muscular y una bursa, etc. Por lo tanto, podemos destacar que dentro de las tres articulaciones que son verdaderas, está la articulación, la primera, que es la glenumeral, que es la más móvil, es una enartrosis. Tenemos la articulación esternoclavicular, que es una articulación que también tiene grados de movimiento que ayuda de manera pero muy importante al movimiento del hombro, y que dentro de sus características anatómicas de articulación es una articulación sellar o silla de montar. Y tenemos la articulación acromioclavicular, que es una artrodia, que se mueve básicamente por deslizamiento. Y dentro de las pseudoarticulaciones o articulaciones falsas podemos encontrar como la escápula torácica y la subdeltoidea, que tiene que ver con el deslizamiento desde la zona inferior del deltoide y desde la bursa, ¿ya? De la bursa subdeltoidea. Ese deslizamiento, que es propio de cualquier movimiento del hombro, va a ser llamado como una pseudoarticulación, por la participación constante que tiene en el accionar del hombro. Bueno, la articulación esternoclavicular, que va a unir principalmente el manubrio esternal con la cara proximal de la clavícula, es una articulación en silla de montar y va a poseer ciertos movimientos. El movimiento llamado de protracción y de retracción, que en muchos libros uno lo puede encontrar como antepulsión y retropulsión, que sería lo mismo. El movimiento de protracción o antepulsión va a tener alrededor o como máximo 10 centímetros de movimiento, como máximo. Esto va a depender de las características de la persona,
ya, porque puede ser que una persona tenga mucho menos movimiento y eso no es que sea normal, sino que se expresa netamente por la característica ligamentosa, por las características muscular y de biotipo de la persona. Y la retracción o la retropulsión, que tiene un menor grado dentro de los aspectos cinemáticos del movimiento, en la cual va a tener solamente 3 centímetros. También esta articulación se va a mover en elevación, que va a tener como máximo 10 centímetros, y descenso, que va a tener unos 3 centímetros solamente. Y cuando nosotros realizamos un movimiento, ya sea de flexión de hombro o un movimiento de abducción de hombro, la clavícula sí o sí rota hacia superior, tiene que realizar un giro, una rotación hacia superior. Si la clavícula no realiza este giro, estaríamos perdiendo alrededor de 30 a 40 grados de elevación de hombro. Por lo tanto, la clavícula, o cuando existe una lesión clavicular en la cual va a incidir en el movimiento, podríamos fácilmente limitar el movimiento del hombro, ya sea en cualquier disciplina deportiva o en cualquier performance dentro de un entrenamiento de hombro. Por lo tanto, es de suma importancia entender que la clavícula es un eje fundamental en el movimiento del hombro, proporcionando grados de movimiento que son de vital importancia. Por el otro extremo tenemos la articulación acromioclavicular. Esta articulación acromioclavicular está entre la unión, pero en este caso del extremo distal de la clavícula, ¿ya? Y lo que tiene que ver con el acromio, ¿ya? Que es parte de la espina de la escápula, y acá me equivoqué dentro de la diapositiva, puse que era la clavícula y el esternón, corrijo, es la clavícula y el acromio, ¿ya? Dentro de lo que es la acromioclavicular, en la cual la espina de la escápula, que está a nivel posterior del cuerpo, a nivel de la escápula, sigue su trayecto, la espina de la escápula, y gira, y cuando gira hacia la parte del hombro, se encuentra con el extremo distal de la clavícula. Y esa zona de giro que tiene la espina de la escápula se denomina acromio, ¿ya? Por lo tanto, esta articulación va a tener características de una articulación artroidea. Tiene cápsula, tiene ligamento, pero carece de variaciones angulares del movimiento, recordando que una articulación de características artroides se va a comportar netamente o generalmente por deslizamiento o por adecuaciones rotacionales, ya como se describe en el libro de Newman, que habla de que tiene ajustes rotacionales que va a hacer que la escápula se vaya movilizando para así facilitar el movimiento del hombro, ¿ya? Y por el otro lado, dentro de las articulaciones llamadas verdaderas, tenemos la articulación glenohumeral, que es la más móvil de nuestro cuerpo humano en términos de grado de movimiento, y es una enartrosis imperfecta que se denomina, ya que la unión que existe entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula es totalmente irregular y asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que la cabeza humeral tiende a ser mucho más grande que la cavidad glenoidea. Por lo tanto, necesitamos un elemento que amplíe esta parte cóncava, que es la cavidad glenoidea, para que de esta manera la cabeza humeral entre mucha más simetría o contacte con mayor simetría para generar una mayor estabilidad. Y por ende, ese componente de fibrocartílago que va a ampliar la cavidad glenoidea se llama el labrum, lo cual va a beneficiar, ¿cierto?, una mayor congruencia articular. Por lo tanto, cabe recordar que esta articulación es una inartrosis imperfecta dada por las condiciones anatómicas de la articulación, ya que no es congruente
Por lo tanto, va a necesitar elementos que amplíen la parte cóncava para que la cabeza humeral, que es la zona convexa, entre de mejor manera y se coapte de mejor manera. Recordando que nunca va a ser al 100% porque en una posición anatómica normal existe cierta parte de la cabeza humeral que queda libre, o sea, no queda coaptada dentro de la cavidad glenoidea. Por lo tanto, ese es un aspecto también muy importante dentro de la inestabilidad que tiene esta articulación. Si ustedes ven, analizan muchas de las caídas que sufren deportistas o en entrenamiento, etc., existe mucha cantidad de luxaciones de hombro, en desmedro de luxaciones de cadera que son, si es que hay, serán muy pocas, ya que la articulación de la cadera, que es muy parecida a la del hombro, la diferencia está en que la cadera es mucho más estable, tiene un poco menos de movimiento, pero es mucho más estable, y lo cual también se va a beneficiar por los aspectos físicos que vimos en la primera unidad, como la presión negativa y la fuerza reactiva o de reacción del suelo, que hacen que exista una presión y una fuerza negativa que se coapte mucho mejor. Y eso sucede en el hombro, pero en menor medida. Siguiendo con la articulación glenohumeral, como ya sabemos que sacrificó todo lo que tiene que ver su estabilidad por una gran movilidad que tiene, pero aún así tiene elementos que tienen que estabilizarla. Y estos elementos van a ser tanto elementos pasivos como activos. Según Panjay, ¿cierto? Él establece de que los elementos activos son mucho más importantes o van a estabilizar de mejor manera que los elementos pasivos. Un elemento pasivo por sí solo no puede estabilizar de gran manera si no existe la función convergente y en sinergia del elemento activo. El elemento activo propiamente tal tiene que ver con la musculatura y el elemento pasivo tiene que ver con la cápsula articular, la presión negativa que hablé anteriormente, que en este caso es mucho menor a la de la cadera, pero existe, y a los ligamentos. Y tenemos ligamentos que son muy importantes, que están los ligamentos glenohumerales. Tenemos el ligamento glenohumeral superior, el ligamento glenohumeral medio y el ligamento glenohumeral inferior. Uno de los más, o los que genera mayor estabilidad dentro del movimiento de abducción, especialmente a nivel desde los 90 grados, y si eso más aún le generamos una rotación externa a ese movimiento, el que más estabiliza en esa posición va a ser el ligamento glenohumeral inferior. El ligamento glenohumeral superior, en muchos libros lo consideran como un continuo de tejido desde la cápsula, o sea, lo encuentran como una continuidad capsular y no tiene mucho énfasis dentro de lo que es la estabilidad, ¿ya? También está el ligamento coracohumeral, que va a limitar básicamente los movimientos de flexión, que va desde la apófisis coracoide, en este caso hacia el húmero. Por lo tanto, tanto ligamentos como la cápsula y la presión negativa que existe, y sin restarle mérito al labrum, que es el fibrocartílago que va a dar mejor congruencia a esta articulación, son parte de los elementos de estabilización pasiva del hombro, que como lo mencioné anteriormente, según Panjay, van a aportar alrededor de un 20% de estabilidad, versus un 80% de estabilidad que va a estar dado por la musculatura. Y acá hablamos específicamente de la musculatura del manguito rotador, que está en boca de todos cuando uno dice, no, me lesioné del manguito rotador, tuve una lesión, etc. Y claro, es una lesión muy común en lanzadores, en personas que a nivel de deporte utilizan mucho su miembro superior. Hablemos de tenistas, hablemos de voleibolistas, hablemos de basquetbolistas, jugadores que practican handball, tienen como lanzan constantemente,
el brazo lo están ocupando de manera continua, y si no tienen una buena estabilidad glenohumeral dada por la musculatura del manguito rotador y una buena estabilidad de la pseudoarticulación escapulotorácica, o sea, una estabilidad de la escápula dado por musculatura intrínseca de la escápula, que hablaré en un rato, se va a estar mucho más propenso a alguna lesión. Dentro de la musculatura del manguito rotador podemos encontrar el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Esto es lo que van a hacer, van a coaptar la cabeza humeral en la cavidad glenoidea. Y acá se habla de una copla muy importante de movimiento, de la copla deltoide y musculatura manguito rotador. Cuando nosotros tenemos débil la musculatura del manguito rotador, vamos a hacer que el que se lleve todo el trabajo del movimiento y de la estabilidad del hombro en general sea el deltoide. Y el deltoide no está facultado, ya sea por sus fibras musculares o por su vector de fuerza, para realizar un encaje de la cabeza humeral dentro de la cavidad glenoidea. Por lo tanto, cuando este músculo hace su pega, que no está facultado anatómicamente ni histológicamente para hacerlo, lo que hace va a ascender la cabeza humeral. Y al ascender la cabeza humeral va a disminuir el espacio por donde pasa el tendón del supraespinoso. Por lo tanto, cada vez que se eleve el brazo, puede generar pinzamiento. Entonces, ¿qué debe ocurrir en una correcta cinética del movimiento? Lo que debe ocurrir, básicamente, debe ser que se deben contraer al mismo tiempo o la musculatura del manguito rotador algunos milisegundos antes, cosa que cuando el deltoides genere por su acción muscular el movimiento de elevación de hombro, ya la musculatura del manguito rotador va a coaptar la cabeza humeral dentro de la cavidad glenoidea. Por lo tanto, el movimiento se va a hacer dentro de una mayor coaptación y congruencia de esta articulación. Por lo tanto, si no se activara la musculatura del manguito rotador y tuviera una activación tardía, que eso se llama un onset de activación tardío, va a pasar que cuando el deltoide se contraiga y quiera elevar el hombro, la cabeza del húmero no va a estar coaptada dentro de la cavidad glenoidea. Por lo tanto, puede existir una mayor preponderancia a un pinzamiento o a un movimiento artrokinemático defectuoso. Otro componente activo que es muy importante también tiene que ver con la porción larga del bíceps. La porción larga del bíceps braquial también va a estabilizar la cabeza humeral, sobre todo los movimientos de abducción y rotación externa. ¿Y esto por qué? Porque la porción larga del bíceps es intracapsular, entonces se mete dentro de la articulación y se va a insertar en el tubérculo suproglenoideo del escápula. Por lo tanto, tiene una relación directa a nivel de la cavidad glenoidea. Por otro lado, y siguiendo dentro de la misma articulación glenohumeral, están los movimientos que genera esto. Hablábamos en un rato de que es una articulación multiaxial donde se mueven los tres planos y ejes del movimiento. Por lo tanto, dentro de lo que respecta a un plano sagital, podemos ver que la flexión alcanza 180 grados y la extensión entre 40 a 50 grados. En relación al plano frontal, podemos ver que la abducción alcanza también los 180 grados y la aducción solamente 45. Ahora, la aducción, según Capanghi, no existe puramente. No existe una aducción pura. Porque yo para hacer una aducción pura necesito llevar mi brazo hacia la zona media de mi cuerpo. Pero ¿qué pasa en esta situación? Que si yo lo llevase
desde una abducción, chocaría mi brazo con la parte lateral de mi cuerpo. Por lo tanto, para hacer ese movimiento, yo necesito una flexión más aducción o una extensión más aducción para llevar mi brazo hacia la línea media de mi cuerpo, ya sea hacia la línea de mi cuerpo por anterior o a la línea media de mi cuerpo por posterior. Que eso se lo voy a explicar de mejor manera cuando realicemos la revisión de las dos clases que vamos a hacer por Zoom. Después viene la rotación interna, que tiene 100 grados, y la rotación externa con 90 grados. Todo esto sale expresado en el libro Capanghi y en el libro Newman, ya que establecen estos rangos, que son teóricos, rangos teóricos o rangos máximos de movimiento, ¿ya? Porque existen rangos funcionales. Ejemplo, la flexión de hombro de 180 es un rango teórico, un rango máximo, pero la mayoría de las funciones que realizamos con el hombro las vamos a realizar en un movimiento combinado de flexión-abducción en 120 grados. Por lo tanto, se establece que el rango funcional es de 120 grados para hacer la mayoría de las funciones de la vida diaria. Pero el rango máximo teórico es de 180. Pasamos a otra articulación que es demasiado importante en todo el espectro de movimiento del hombro y que es parte fundamental de este complejo articular del hombro, que es la pseudoarticulación escápula-torácica. Pseudoarticulación, ¿por qué? Porque esta articulación realiza una serie de movimientos y estos van a generar deslizamiento entre las capas de dos músculos, en este caso el serrato mayor y el subescapular. La escápula se va a mover en diferentes direcciones y, como lo mencioné, va a ser, pero yo diría más que fundamental, en la artrocinemática del movimiento. Artrocinemática se refiere a cómo se comporta la escápula en torno a los ejes de movimiento. Y por lo tanto, cuando entendemos que la clavícula, el húmero y la escápula se necesitan mutuamente para realizar los movimientos, entendemos la importancia de este llamado complejo articular. Por lo tanto, tenemos diferentes movimientos escapulares. Y acá, entender esto, la verdad que es muy complejo y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Lo vamos a analizar desde el punto de vista del movimiento más fundamental cuando analicemos la elevación del brazo. Pero sí o sí necesito que sepan que ese movimiento fundamental es solo uno de muchos que se pueden hacer. Por lo tanto, la escápula se va a mover en traslaciones, o sea, se va a deslizar solamente. No es una rotación, es una traslación, es un deslizamiento. Por lo tanto, se va a trasladar hacia medial, se puede trasladar hacia lateral, se puede trasladar hacia superior haciendo un ascenso y se puede trasladar hacia inferior haciendo un descenso. ¿Ya? Va a generar movimientos de rotaciones. ¿Ya? Y el movimiento de rotación, uno en la literatura también lo puede encontrar como una báscula. Por lo tanto, también vendría a ser como un movimiento de campanilla, un movimiento de una báscula. Por lo tanto, existe una rotación superior, ya que es una báscula, en este caso una báscula externa. Tenemos un movimiento de rotación inferior, que sería una báscula interna. Y tenemos los otros movimientos que son de rotaciones y no de báscula, que serían rotación interna y rotación externa, que, les explico nuevamente, son movimientos muy minuciosos, pero que van cambiando, son diferentes. Quizá en este momento, y por la situación de explicar el movimiento, se va a hacer muy difícil entender, pero en la clase por Zoom
lo importante es dar algún ejemplo de cómo se mueve, cuál es la diferencia de un movimiento de rotación superior a un movimiento de rotación interna y rotación externa. Y tenemos los movimientos que son los tilt, un tilt anterior y un tilt posterior, que también se lo voy a explicar con ejemplos para que lo entiendan. Lo importante es que sepan que la escápula se va a mover en muchas direcciones y para elevar el hombro, ya sea en abducción con rotación externa o en flexión con rotación externa o con rotación interna, yo necesito combinaciones de todos estos movimientos que le mencioné y que son fundamentales para la correcta cinética del hombro. A nivel del movimiento escapular, para que se realice este movimiento escapular, ya sea de ascenso, ya sea de rotación superior o báscula, se necesitan que actúen diversos músculos y que al mismo tiempo se estabilicen. Ejemplo, cuando yo elevo mi brazo en abducción, los primeros 30 grados, el serrato anterior y el trapecio medio e inferior están estabilizando la escápula. Son estabilizadores. Después de los 30 grados, estos músculos, aparte de estabilizar, comienzan a movilizar la escápula hacia una rotación superior. Entonces van a comenzar a movilizar la escápula hacia arriba para que el hombro se pueda mover. Y ahí el que toma la estabilidad va a ser el trapecio medio, ya que el serrato anterior y el serrato inferior son los que elevan la escápula hacia arriba. Y otro músculo también es muy importante que va a mantener una estabilidad, ya sea en rotación interna y externa, va a ser el romboide. Por lo tanto, estos tres músculos son muy importantes tanto en la estabilidad como en la movilidad de la escápula. Por ello existe el llamado ritmo escapulohumeral, ¿ya? Que lo establece Caillet. Este ritmo escapulohumeral habla de la sinergia entre el húmero y la escápula, o mejor dicho, más específicamente, entre la articulación glenohumeral y la articulación escapulotorácica. Existe o tiene que existir una sinergia importante, pero Caillet establece que esta sinergia tiene diferencia y es de 2:1. ¿Qué significa esto? Que por 60 grados que se mueva el húmero, 30 grados se va a mover la escápula. Que por 120 grados que se mueva el húmero, 60 grados se va a mover la escápula. Por lo tanto, este autor establece este ritmo escapulohumeral en 3 fases. Y estas 3 fases habla de que en los primeros 30 grados solo va a existir una rotación superior del húmero y la escápula no se mueve, que era lo que le explicaba recién. En la mayoría de los movimientos, sobre todo los primeros 30 grados de abducción o de flexión, la escápula está fija y está estabilizada por serrato, trapecio medio y trapecio inferior romboide, que van a mantener una estabilidad de la escápula, la van a adosar a la parrilla costal. Por lo tanto, dentro de los 0 a 30 grados solamente se mueve el húmero, ya genera una rotación superior en la cavidad glenoidea. A partir o entre los 30 y los 160 grados, ahí comienza la relación 2:1, ya que la glenohumeral se va a mover o va a seguir su rotación entre unos 40 a 50 grados, sumado con los 30 grados anteriores, lo cual va a hacer que dentro de los
dentro de ese grado de movimiento, que sería de los 30 a los 160 grados, rote unos 120 grados. Y la escápula, que desde ahí comienza a moverse, rotaría unos 45 y 50 grados. Y el último nivel de esta relación escapulohumeral sería de los 160 a los 180 grados. Y dentro de los 160 a los 180 grados, ya sea de flexión o de abducción, solamente existiría un movimiento de escápula de 10 a 15 grados para completar los 60 grados final, que es el movimiento de la escápula. O sea, en términos sencillos podríamos decir que la escápula, o el hombro, perdón, cuando llega a una abducción de 90 grados, la escápula se mueve 30 grados y la glenohumeral 60 grados. Desde los 90 grados a los 180 grados, la glenohumeral, en este caso el húmero, va a girar 120 grados y 60 grados lo va a hacer la escápula. Por lo tanto, en todo el movimiento del hombro, 120 grados lo hace el húmero y los otros 60 grados lo hace la escápula, para así completar los famosos 180 grados, tanto en flexión como en abducción. Por lo tanto, ahí está la relación de 2:1. Por lo tanto, cuando se establece el ritmo escapulohumeral entre la primera fase de 0 a 30, de 30 a 160 y de 160 a 180, es básicamente como especificar o ser más minucioso en el movimiento general del hombro, nada más. Pero a nivel sencillo o más práctico podríamos decir que a los 90 grados de abducción la escápula se mueve 30 grados y el húmero se va a mover 60 grados hacia arriba. Y de los 90 grados hasta los 180, el húmero se va a mover 120 grados y la escápula los 60 grados, haciendo los 180 grados finales. Pero para que la escápula se mueva a esos 60 grados, tiene que ir acompañada de su gran hermana, que en este caso es la clavícula. Sin el movimiento clavicular, la escápula no puede aportar con esos 60 grados. Es fundamental el movimiento clavicular, tanto de la articulación acromioclavicular como de la articulación esternoclavicular. Por lo tanto, cuando tenemos nuestro hombro en 90 grados, decíamos que la escápula rotó o giró hacia arriba solamente 30 grados. Y en esos 30 grados, los que aportaron a nivel de la clavícula fueron 25 grados la esternoclavicular y 5 grados la acromioclavicular. O sea, con esos 25 de la esternoclavicular y con esos 5 de la acromioclavicular, generaron que la escápula girara 30 grados. Ahora, desde los 90 a los 180 grados, en donde la escápula completa los 60 grados finales de movimiento, también se necesita un aporte de la esternoclavicular y de la acromioclavicular. Pero en este caso, como desde los 0 a los 90 grados la esternoclavicular había aportado solamente con 25 grados, desde los 90 a los 180 va a aportar solo 5. Y la acromioclavicular, como había aportado de los 0 a los 90, 5 grados, desde los 90 hasta los 180 va a aportar los otros 25 para permitir el movimiento completo de rotación superior de la escápula en 60 grados. Por lo tanto, la esternoclavicular va a aportar 30 grados y la acromioclavicular va a aportar también 30 grados para que la escápula al final realice esa rotación superior de 60 grados.
La diferencia está que desde 0 a 90, la esternoclavicular, de esos 30 grados totales que aporta 25. Y la acromioclavicular, de esos 30 grados finales que aporta, va a aportar solo 5. Pero de los 90 a los 180, la esternoclavicular le quedan 5 grados que aportar nomás para completar sus 30. Y la acromioclavicular le queda todo el resto de movimiento para que tiene que aportar, que son 25 grados, para que la escápula complete sus 60 grados de rotación superior. Recordando que la acromioclavicular se mueve por ajuste rotacional, según Newman, donde va a facilitar el movimiento de la escápula. Ahora vamos a pasar a entender o a analizar qué grupos musculares son los que actúan en los movimientos. Entonces, cuando se habla de abducción, se habla de las 3 fases de la abducción. Esto lo podemos encontrar en Capangyi, ya en la edición de hombro, en la cual habla de la primera fase de abducción, que está dado de los 0 a los 60 grados, donde de los 0 a los 30 grados, el principal músculo que realiza la abducción es el supraespinoso. Después, desde los 30 a los 60, sigue el supraespinoso, pero se le suma el deltoide medio, ¿ya? Y esto acá es importante porque no es que un músculo deje de actuar y el otro actúe y cumpla toda la función, sino que básicamente lo que ocurre es que uno deja de ser más preponderante y el otro tiende a ser mucho más preponderante que el otro. Y así se van sumando los grupos musculares para realizar el movimiento final, recordando que todo movimiento es una sinergia de activaciones musculares. La segunda fase de la abducción la podemos ver desde los 60 a los 120 grados, donde va a estar, o el movimiento preponderante, va a estar dado por el trapecio y el serrato anterior. Pero, ¿por qué? Por el movimiento de la escápula. Estos, ya sea trapecio medio o trapecio inferior, dentro de los 120 grados, son imprescindibles junto con el serrato para rotar la escápula superior y hacer la abducción. Porque si la escápula no se mueve por acción muscular, es imposible superar los 90 grados. Y eso sería imposible superar los 60 grados. Por lo tanto, la escápula es fundamental. El trabajo del serrato anterior y del trapecio inferior y medio para rotar hacia superior la escápula, hacer un tilt posterior de escápula para que se mueva el brazo hacia arriba, son fundamentales. Y ahora, en los 120 y los 180 grados, que son la última fase, sigue moviéndose la escápula. Recuerden que ahí la escápula ya es mucho más predominante que el húmero y se necesita la acción del trapecio superior en la última fase de elevación de la escápula. Y también entra la participación del raquis, ¿ya? Si yo realizo una abducción con una sola mano, el comportamiento del raquis para ayudar a completar esa abducción va a ser una inclinación contralateral en relación al brazo que estoy moviendo. Y si realizo una abducción con las 2 manos, el comportamiento que vamos a realizar va a ser una extensión de tronco. O sea, va a haber un aumento de la lordosis lumbar. Capangyi también establece las 3 fases, pero de la flexión en este caso. Y establece las 3 fases de la flexión desde 0,60 grados, en donde va a actuar el deltoide anterior, el coracobraquial, la porción clavicular del pectoral mayor y la porción larga del bíceps braquial. Estos 3 músculos son muy importantes dentro de lo que es la flexión de hombro. O sea, cuando nosotros realizamos un trabajo de flexión de hombro, ya de elevación frontal, en gimnasio,
no solo estamos trabajando el deltoide, sino que incorporamos el coracobraquial, también incorporamos el pectoral mayor, pero en su porción clavicular y la porción larga del bíceps. Desde los 60 a los 120 grados, recuerden que se hace muy preponderante el movimiento de la escápula, por lo tanto también trapecio inferior, trapecio medio y serrato anterior son muy importantes en el movimiento de la rotación superior y til posterior de la escápula para permitir el movimiento de flexión en estos rangos que salen estimulados. Y en el último grado, que es de los 120 a los 180 grados, en este caso también el trapecio inferior y se va sumando el trapecio superior para el último grado de elevación de hombro, y lógicamente el deltoides, que mantiene su función en casi todo el rango de movimiento. Y acá también en esta fase, como en la anterior, intercede el raquis. Si yo realizo un movimiento de flexión con ambas manos, el raquis también tiende a aumentar su lordosis lumbar. Por lo tanto, cada vez que yo hago un trabajo de press Arnold, o un press hombro, un press militar, o cualquier ejercicio que me obligue a llevar mis brazos ambos en 180 grados, tengo que saber de antemano que estoy también forzando la musculatura extensora del tronco. Estoy aumentando la lordosis lumbar. Por lo tanto, si tengo una persona con alguna patología o dolencia de hombro, tengo que buscar otra forma para trabajar esa musculatura. Porque voy yo a saber que al estar en esa posición voy a generar tensión en la zona lumbar por aumento de la lordosis, ya que en esas posiciones se necesita de la columna lumbar para ayudar al movimiento completo del hombro. Ahora entramos con los músculos rotadores. Tenemos que estar los rotadores internos, en los cuales los que realizan la función de rotación interna está el dorsal ancho y el pectoral mayor, está el redondo mayor y el subescapular. Estos músculos son el dorsal ancho y el pectoral mayor, son sinergistas antagonistas, ya que el dorsal ancho es un rotador interno, pectoral mayor también. El pectoral mayor va a ayudar a hacer o es un aductor de hombro, y el dorsal ancho también genera esa acción en menor grado, pero tienen una función antagónica importante, ya que el pectoral mayor en su porción clavicular es flexor de hombro y el dorsal ancho genera también la extensión de hombro. Por lo tanto, tienen una suerte de amigos y rivales en relación a que tienen funciones antagónicas, pero tienen funciones también sinergistas, o sea que se complementan. Y el subescapular y el redondo mayor también son parte de la musculatura que genera la rotación interna. Si bien es cierto, ustedes lo están viendo acá, los rotadores internos son mucho más en número y son músculos más grandes. Por lo tanto, la tendencia habitual es generar una rotación interna de hombro. Cuando vean personas que tienen pinzamiento de hombro, dolor de hombro, por manguito rotador, etc., o que van mucho al gimnasio y por fortalecer mucho bíceps, pectoral mayor, tienen esa característica como de cifótico, de rotación interna, y es lógico, es un músculo mucho más grande. Por lo tanto, los músculos rotadores externos es muy difícil que compitan por palanca de movimiento en comparación con estos músculos. Lo bueno sí que tiene todo esto es que sí se puede mejorar eso, pero los rotadores externos, con la ayuda de la musculatura del core, o sea, transverso, diafragma, multífidos, etcétera, que van a ayudar a mantener una posición mucho más estable, cosa que los rotadores internos ya no generen o no estén tan activados. Rotadores externos tenemos el infraespinoso y el redondo menor, ¿ya? Que tienen que ver dentro del
el infraespinoso de los músculos del manguito rotador. ¿Ya? Los músculos aductores. Tenemos el dorsal ancho, tenemos el pectoral mayor. Otra función que son amigos ahí, el dorsal ancho con el pectoral mayor. También se le suma el redondo mayor y el romboides como músculos aductores. Recordando que no existe una aducción pura, sino que debe haber una aducción acompañada de una flexión o una aducción acompañada de una extensión, según Capagni. La rotación interna del redondo menor es anulada por el romboides para que éste se convierta netamente en aductor. Por lo tanto, esa sinergia o ese complemento del redondo mayor y romboide es fundamental. Dentro de los músculos extensores tenemos a la porción posterior del deltoide, el dorsal ancho, la porción larga del tríceps braquial, que se va a insertar en el tubérculo infraclenoideo de la escápula. Tenemos el redondo mayor y el redondo menor. El dorsal ancho, por su acción extensora y por su gran palanca de movimiento, tiende a luxar hacia abajo la cabeza del húmero. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno hace una extensión y como estos músculos actúan en sinergia, la porción larga del tríceps braquial va a anular la acción de descoaptador o de tracción hacia inferior de la cabeza humeral que tiene el dorsal ancho. Anula esa función y lo convierte netamente en extensor de hombro. Es como que le dice ya, no tracciones la cabeza del húmero hacia abajo, sino que preocúpate de extenderla. Y ahí ambos actúan haciendo la extensión. Por eso que aquí también existe una sinergia muy importante entre estos músculos. Bien, muchachos, lo más importante de esto es recordar que, o lo que tienen que saber, es que qué músculos generan tal acción. La importancia de la escápula y la clavícula en el movimiento, que es fundamental. Y esos aspectos, junto con qué músculos son los que estabilizan, ya sea activamente o qué estructuras pasivamente estabilizan, son lo más importante de esta clase. Porque lo que me va a interesar es que ustedes sepan discriminar flexión de hombro, qué músculos hicieron la flexión de hombro. En esa flexión de hombro, ¿quiénes estabilizaron el hombro? Y quiénes estabilizaron la escápula y quiénes la movilizaron. En ese movimiento de flexión de hombro, ¿cómo se comportó la clavícula? ¿Cómo se comportó la escápula? Si se movió en 90 grados, ¿cuánto se tuvo que haber movido la escápula? ¿Cuánto se tuvo que haber movido el hombro? ¿Cuánto aportó la clavícula en la esternoclavicular? ¿Cuánto aportó la clavícula en su porción acromioclavicular? Y etcétera. Esos son lo más importante que lo vamos a ir analizando en la clase por Zoom. Todas estas cosas que son movimientos, que son biomecánica, entenderlos en vivo es pero fundamental. Por eso que siento y sé que van a existir muchas dudas en las cuales espero poder solucionarlas el día viernes. La clase de codo, que es la que se va a complementar con esta de hombro, que es de miembro superior, esa se las voy a subir y se las voy a mandar el día jueves para que la revisen y junto con esta clase de hombro anoten todas las dudas que tienen y el viernes por vía Zoom vamos a analizar y vamos a resolver todas las dudas y todos estos ejemplos que ojalá puedan quedar mucho más claros. ¿Ya? Que tengan muy buen día, muchachos, y cabe destacar que donde deben también complementar su lectura es en el libro Capagni, que sale explicado toda la cinética del movimiento y que es mucho más fácil de entender.
ya que existe otro libro de biomecánica que es el Newman, que su verborrea o su nomenclatura puede ser un poco más compleja de entenderla. Ya, pero el Capagna en general, lo que respecta con los movimientos, es mucho más didáctico en sus dibujos y es mucho más explicativo. Por lo tanto, puede ser mucho más fácil que para la comprensión.